ver una enseñanza. Esta enseñanza está basada en un escritor llamado Joshua Harris y expuesta por el pastor Sugel Michelén, ¿sí? Que hemos tenido oportunidad de conocerlo, algunos de los hermanos aquí, y es bueno extraer de hombres de Dios enseñanzas bíblicas que nos edifican. Entonces esta tarde vamos a hablar un poquito de lo que, un poco tomando el hilo de lo que vimos la vez pasada, la adoración corporativa de la iglesia, pero si bien es cierto no es una continuación, pero sí encaja perfectamente para el carácter de la iglesia en cuanto a estar apasionado por Cristo y apasionado por la iglesia. ¿Por qué digo apasionado por Cristo y por la iglesia? Porque no se puede decir que estoy apasionado por Cristo y no por la iglesia, porque la iglesia y Cristo son inseparables. Hay una relación perfecta entre Cristo y la iglesia, que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y mucho más por una relación de revelada la palabra como una relación de amor, una relación matrimonial, que es lo que nosotros nos conducimos en esa esperanza gloriosa de estar en las bodas del Cordero siendo la esposa de Cristo. Entonces, nos va a ayudar mucho a entender el carácter del cristiano. Si bien es cierto, acá hice un pequeño bosquejo ilustrativo de lo que a veces se considera tres clases de cristianos, ¿sí? Uno más bien entre comillas y dos a definirse de acuerdo al carácter y a la característica. El que está entre comillas es el que está afuera. Este es el que dice que es cristiano, el que dice que es creyente, que es un hijo de Dios, que ama a Cristo, pero que está fuera de la iglesia. O sea, la iglesia viene a representar este círculo que tenemos acá. Porque hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero no quieren congregar en ningún lugar, no quieren estar con ninguna responsabilidad. Hoy, con la opción y la alternativa que tienen quizás de ver a su propia casa el predicador que quiera a nivel mundial, o la enseñanza que quiera, solamente se sientan frente a una computadora y pueden escuchar y pueden aprender y ver todo tipo de predicadores, todo tipo de predicación, pero no toman ningún compromiso de participar o identificarse con ninguna iglesia. Entonces, por eso lo puse entre comillas, porque esta actitud, esta forma de pensar es una contradicción al modelo de Dios. Puede haber hermanos realmente que no están pudiendo congregarse por situaciones puntuales. En algún lugar del país donde hay un régimen que se prohíbe las iglesias cristianas, o por alguna fuerza mayor de que en su localidad donde vive no hay una iglesia cristiana, pero son muy raras excepciones. Cuando estoy nombrando a los que están fuera de este círculo son aquellos que dicen que son cristianos, pero que no integran la membresía, la iglesia de Cristo. Entonces, es muy importante fundamentar con las Escrituras por qué se necesita entender que alguien que ha sido salvado por el Señor forma parte y pertenece a la iglesia de Jesucristo. Y pongo acá la iglesia local, porque cada cristiano tiene la obligación moral y espiritual y por agradecimiento de pertenecer a una iglesia local. No es quizás como el concepto que se tiene de la iglesia romana, ¿sí? Que ellos pertenecen a la iglesia romana, pero pueden ir un domingo acá, otro domingo allá, otro domingo allá, otro domingo allá, sin tener ninguna relación. Ahora, es posible de que haya personas que estén buscando justamente la comunión con una iglesia local porque su demanda espiritual, su apetito espiritual no concuerda quizás con el lugar donde están asistiendo. En el caso de que muchas personas dentro de la Iglesia Católica, buscando genuinamente o sintiendo algo más como una necesidad, muchos han salido de sus iglesias católicas para llegar a encontrarse con Jesucristo, y el hecho de ese encuentro con Cristo que los salva hace de que sean integrantes de una iglesia. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 47, acá hay un principio de salvación. Todos sabemos que Dios es el que salva. Todos sabemos que es Dios el que salva. Y dice el versículo 47 de Hechos de los Apóstoles capítulo 2.
Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice allí? El Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un principio. Dios no los salva y los deja a la deriva, ¿sí? Dios no los salva y los deja allí que ellos vean qué van a hacer con su vida, sino que Dios los salva y los añade a su iglesia. O sea, Él los introduce a su iglesia. Por tal motivo, este pensamiento de que yo soy cristiano, pero no quiero tener ninguna relación con ninguna iglesia, no quiero congregarme en ninguna iglesia, quiero ser un cristiano que me llevo bien con Dios, pero no me hablan de la iglesia, no es un pensamiento bíblico, no es un pensamiento que proviene de Dios. Por eso que pongo entre comillas que los que dicen que son cristianos no quieren congregarse. Porque el que ha sido convertido, el que ha sido salvado, Dios lo introduce. No le pregunta si quiere congregarse, sino que Dios pone en su ser la necesidad de congregarse, de identificarse y pertenecer a la iglesia de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 11, vamos a ver que pone un fundamento de por qué nosotros debemos congregarnos y lo que significó la obra que hizo Dios para que nosotros, siendo pecadores, lleguemos a ser hijos perdonados, integrantes y partícipes de la iglesia. Tito 2, 11 en adelante dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo, escuchen, que se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea que la iglesia no es cualquier institución. La iglesia no es cualquier grupo de personas. La iglesia está integrada por personas pecadoras que han sido llamadas al arrepentimiento por el Evangelio de Jesucristo a través de su palabra y que por haber creído por medio de la fe que Dios le ha dado como regalo, han aceptado el regalo que Cristo le ofrecía en lugar de sus pecados, para redimirlos, o sea, para librarlos de la esclavitud del pecado en donde ellos estaban, con el fin de transformarlos a estos hombres pecadores en un pueblo propio, un pueblo de Él, porque Él pagó con su sangre preciosa para tener un pueblo para sí, por lo cual Él, Jesucristo, es celoso de su pueblo. Por esas razones que nosotros podemos ver que la iglesia no es cualquier institución. La iglesia de Cristo es el mejor lugar en el universo para Dios. No puedes menospreciar la iglesia y no puedes no tener el deseo de congregarte o participar en la iglesia de Cristo, porque si eso predomina en el corazón de un pecador que dice que es cristiano, que dice que es perdonado, no está siendo congruente con estas declaraciones testimoniales de la Escritura. Esto mismo lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Si vamos a Efesios capítulo 5, vamos a encontrar una misma declaración y quizás más detallada de qué es la iglesia y cómo se manifiesta justamente. Dice en la tipología del matrimonio, versículo 25, Efesios 5, 25 en adelante: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y allí expresa Pablo lo que hizo Cristo para que ese grupo escogidos de pecadores, condenados, destinados a la perdición, sean rescatados y sean transformados en su iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Dice, se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, integrada por todos estos pecadores escogidos. Pero ¿cuál es el propósito? Para santificarla.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, dice, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta es una tipología del matrimonio, pero que Pablo quiere enseñar y quiere revelar específicamente la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, no podemos aceptar el pensamiento de alguien que dice que es cristiano, pero no quiere pertenecer a la iglesia local. Vuelvo a repetir, salvo excepciones y salvo fuerzas mayores, de que esa persona no pueda, pero quiere. ¿Me entiende? Hay muchas personas que dicen que son cristianos, que dicen que son hijos de Dios, pero no quieren tener ningún tipo de relación. Ahora, dentro de este gran círculo que es la iglesia, en un ejemplo gráfico, encontramos dos clases de cristianos, ¿sí? Esto ya una vez lo había hecho como una ilustración, lo que era ser involucrados y lo que era ser comprometidos. ¿Se acuerdan de esa ilustración? En un plato podemos tener un huevo frito y un pedazo de jamón. Entonces allí hay dos personajes, uno involucrado y otro comprometido. Entonces, ¿cuál es el involucrado? La gallina. Porque ¿qué hizo la gallina? Puso el huevo y se fue, ¿sí? Pero el chancho para hacer jamón se tuvo que morir. Es el que estaba comprometido. Entonces vemos nosotros que no es lo mismo estar involucrado en la iglesia que estar comprometido en la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia encontramos dos tipos de cristianos. Unos que son involucrados, o estos son, como dice el pastor Sugel, los que coquetean con la iglesia, los que se maquillan de cristianos, pero están sin tomar ningún compromiso con la iglesia, y por eso que están en las periferias, por eso que están en las partes externas, adentro pero casi afuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero luego encontramos cristianos que están verdaderamente apasionados por Cristo, verdaderamente apasionados por la iglesia, que los lleva a estar comprometidos. Entonces lo que vamos a desarrollar en esta tarde, si Dios quiere, es cuáles son las características de los cristianos que simplemente están involucrados en la iglesia, que no tienen una expresión de pasión por la iglesia, solamente coquetean con la idea de ser parte de una iglesia. ¿Cuáles son las características de los cristianos realmente comprometidos, que están apasionados con la iglesia de Cristo? ¿Y cuáles son los consejos que podríamos tomar nosotros acerca de, si yo no estoy aún comprometido con la iglesia, qué puedo considerar conforme a las Escrituras para que realmente yo sea dentro de ese grupo, del grupo de hermanos que aman a Cristo como aman a la iglesia de la misma forma? Entonces vamos a tratar de desarrollar un poquito esta clase, esta enseñanza, ¿sí? Así que lo primero que vamos a ver son las características de los cristianos involucrados. Una cosa es decir que estoy involucrado, o que yo pertenezco a tal iglesia, pero otra cosa es estar realmente involucrado. Es como que si yo pudiera preguntar, ¿de qué equipo de fútbol sos, Daniel? De River. Bueno, Daniel no es del equipo de River, él es simpatizante de River. ¿Cuándo forma parte del equipo? Cuando entra a la cancha. Pero mientras no entra a la cancha, él es un simpatizante del equipo, ¿sí? O sea que yo puedo decir que yo pertenezco a esta iglesia, yo soy de esta iglesia, pero hay que entender que muchas veces los que dicen que pertenecen a una iglesia son más bien simpatizantes de esa iglesia y no pertenecientes a esa iglesia, porque su actividad es neutra, su actividad es sin compromiso, ¿sí? Entonces hay cosas que debemos nosotros interpretar de que estas características se manifiestan muy claramente en los que son cristianos periféricos, ¿sí? Esos son cristianos que tienen visitas esporádicas en la iglesia, cuando por ahí vienen momentos de conciencia fuertes y cuando viene nostalgia de encontrarse con alguna persona, no sienten realmente una necesidad. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, en el libro de Joshua Harris, él está expresando tres principales características. La primera es que son personas que asisten a una iglesia con una perspectiva totalmente egocéntrica, ¿sí? ¿Por qué?
Porque nunca van a la iglesia pensando en qué es lo que yo puedo dar, en qué es lo que yo puedo colaborar, en qué puedo servir, sino que van motivados y movidos a qué es lo que la iglesia me puede brindar, qué es lo que la iglesia me puede dar, qué beneficio puedo recibir yo de la iglesia. Por ende, la iglesia que quizás no ha enseñado, no ha educado a la congregación de su participación vital que tiene como cuerpo de Cristo, ha comenzado a generar muchas cosas que simplemente satisfacen la demanda del consumidor. En otras palabras, las iglesias actualmente, para retener gente que están en las periferias, retener gente que se identifican, han puesto muchas alternativas y muchas opciones como para cuidar que la gente no se vaya, porque la gente viene con un pensamiento, una perspectiva totalmente egocéntrica. Por ejemplo, no está mal tener asistencia social dentro de la iglesia, pero muchos van a la iglesia simplemente porque le dan de comer, o porque le dan ropa, o porque le dan mercadería, o porque se lo asisten profesionalmente, ya sea con algún médico, con algún odontólogo, con algún terapeuta, con algo. Entonces, muchas personas van a la iglesia simplemente a buscar lo que ellos necesitan. También encontramos de que las iglesias se han transformado potencialmente y con mucha fuerza en este tiempo como un lugar de encuentro de amigos. ¿Se han dado cuenta? Muchos van a la iglesia simplemente porque me voy a pasarla bien con mis amigos, porque tienen un pensamiento cultural o una cosmovisión cultural cristiana de que, bueno, no voy a tener amigos mundanos, mejor hago amigos cristianos, entonces lo único que me motiva a ir a la iglesia es ir a encontrarme con mis amigos y pasar bien, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que hacen? No están pendientes de la palabra, no están pendientes del momento de la adoración, no son personas que están relacionadas con los hermanos, simplemente están con sus grupos de amigos esperando que termine la reunión para poder salir y compartir con ellos el momento tan esperado. ¿Se entiende esto? Entonces, estas cosas generan las evidencias de las personas que tienen simplemente un involucramiento con la iglesia. Son personas que tienen características egocéntricas. Van a buscar una buena banda de música, van a buscar a la iglesia una buena contención social. Algunos dicen, yo voy a esa iglesia porque siempre hacen campamento, siempre hacen retiro, siempre hacen picnic y la pasamos bomba, ¿sí? O otro puede decir, yo voy a esa iglesia porque aquí tienen torneos de fútbol, entonces voy con toda mi familia porque todos somos futboleros y me gusta estar allí. Ahora, fíjense en que el pensamiento o lo que predomina a las características de estas personas que son egocéntricas es ver qué ventaja puedo tomar yo de la iglesia, qué puedo sacar yo para mi favor. Por eso es que estas clases de personas no se le pasa por la mente el ofrecerse. Perdón, ¿alguien necesita algo de mí? No, porque lo que lo motiva a ir es qué puedo yo recibir de ello. Esto es como el matrimonio, ¿sí? Hay personas que se casan y que de pronto, después de un cierto tipo de desilusión o algún tiempo de matrimonio, dicen, no es lo que esperaba yo realmente esperaba otra cosa. Yo me casé esperando ser feliz, yo me casé buscando ser feliz y recibir lo que no tenía y resulta que no lo tengo. Bueno, eso es un error. Nadie se va a casar conforme a las Escrituras para ver qué es lo que yo recibo del matrimonio. La palabra dice que el amor, el verdadero amor, da, no es que va a recibir, sino que da. Entonces, fíjense ustedes, en el concepto bíblico, una persona tiene que estar preparada en madurez y en entrega para ir a ofrecer. Por eso dice que el amor no busca lo suyo propio. ¿Se entiende esto? O sea, yo me voy a casar no para que mi esposa me termine de criar. Yo ya me voy a casar porque ya he sido criado. No me voy a casar para que mi esposa me termine de educar, sino que yo voy a casarme porque ya estoy educado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esto es igual. Si yo voy a la iglesia, debo entender que tengo que tener una participación totalmente de compromiso y de servicio, porque esa es la función de lo que se comprometen con la iglesia. La segunda característica de las personas que son involucradas, las que están en las periferias, las que coquetean con la iglesia,
son personas que se caracterizan por su independencia, ¿sí? ¿Saben? ¿Conocen personas independientes dentro de la iglesia? A lo mejor hace 3, 4 años que van a la iglesia y nadie sabe cómo se llama. Porque no se relaciona con nadie, porque llega cuando ya empezó la reunión y termina apenas termina la predicación y mientras todos están orando, cerrando los ojos, ¡pum!, se van, ¿sí? Pasa esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que son independientes. Las características de las personas que tienen o se mueven por su propia independencia es por algo. Primero, ponen una prudencial distancia. Una prudencial distancia. Me ha tocado ir a predicar a veces a iglesias. Nosotros somos de abrazarlo y hacerle un 8 a los hermanos, ¿no? Lo conozcamos o no lo conozcamos, lo abrazamos y lo hacemos un 8, ¿no? Eso ya hasta los porteros, los ujieres están acostumbrados, que lo conozcan o no lo conozcan, le van a dar un buen abrazo y le van a decir bienvenido, ¿sí? Pero hay ciertas iglesias que tienen costumbres de ponerte una distancia, ¿sí? Uno va a veces así para abrazarlo, ¿no? Y te ponen la mano en el pecho, así casi el dedo de punta, ¡pum!, como diciendo, ¡epa!, hasta aquí nomás llegamos, ¿no? Me tocó ir al lugar así, y hay que respetar, es su forma. Pero eso es cuando la iglesia tiene esa costumbre. Pero hay hermanos que no concuerdan si en una iglesia la expresión de los hermanos es mucho amor y abrazarse y compartir y sonreír y mirarse a la cara y hablarse con amor y tratarse con respeto, no concuerda si yo soy una persona que pongo mi distancia, mi barrera, ¿sí? Y una de las cosas es que esa distancia prudencial está marcada con el único fin de que nadie se meta con su vida, ¿sí? Porque yo quiero ocultar algo, porque no quiero que nadie sepa, porque no quiero que nadie opine de mí, yo quiero que nadie controle mi vida, que nadie controle mis tiempos, que nadie controle mis finanzas, que nadie controle mi pasión, mi amor, nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner distancia. Por eso dijo alguien, una buena pared de por medio hace buenos vecinos, ¿no es cierto? ¿Qué vecino que tengo? Ay, pero excelente. ¿Y qué tal comparte? No, mire la pared que tengo. Por eso son buenos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros ponemos distancia, estamos mostrando orgullo. La persona que integra una iglesia y que no se compromete, que no tiene una actitud de brindarse, sino es egocéntrica y que no quiere tener ningún tipo de relación con alguien, sino que pone distancia, esa persona está mostrando orgullo y no dependencia de las cosas que el Señor nos manda. En la Biblia tenemos muchísimos textos que hablan de cómo debe ser nuestra relación entre hermanos, fraternal, que todos oremos unos por otros, que sobrellevemos los unos la carga de los otros, que nos estimulemos en amor y a las buenas obras. O sea, la vida de un cristiano en la iglesia no es independiente. ¿Se entiende esto? No es independiente. Entonces, estas características están marcadas puntualmente por personas que asisten a la iglesia pero con una independencia. O sea, no se comprometen, no forman parte de ningún grupo, no están relacionados con hermanos. A que le preguntamos a esa persona que me nombre 5 hermanos con su nombre y no lo va a saber. ¿Por qué? Porque no tiene una relación. La tercera característica que encontramos de estas personas que simplemente están involucradas en la periferia de la iglesia son los que siempre están criticando y nunca hacen nada. Siempre están criticando, siempre están desconformes. Y ustedes lo van a escuchar hablar porque ellos hablan como si fuera que no pertenecen a la iglesia, ¿sí? No, en la iglesia no hay amor. No, en la iglesia no hay misericordia. No, allí en la iglesia todos son mezquinos. No, allí en la iglesia... Pero si usted no es de la iglesia, ¿por qué habla como si fuera que usted no es de la iglesia? Está mencionando cosas que la iglesia hace y critica y denuncia, pero resulta ser de que tampoco lo está haciendo. Entonces, la iglesia es el lugar donde uno necesita tener una relación. Ahora, no quiere decir que la iglesia local donde nosotros vamos es perfecta. No quiere decir eso, no quiere decir que no va a haber discordia o a veces hasta pleitos entre algunos hermanos. Pero esas cosas son necesarias. ¿Cómo nosotros ejercitaremos la paciencia si no tenemos a veces conflicto entre hermanos?
Pablo decía en Efesios que debemos soportarnos los unos a los otros. O sea, para hablar de soportarnos es como que ya estamos llegando al final, ¿no es cierto?, de la paciencia. Pero fíjense en que es necesario que haya conflictos. Y justamente el pastor Sugel decía, si usted quiere evaluarse a sí mismo y saber si realmente usted es un hijo de Dios, si usted realmente ama a Jesucristo como su palabra lo dice, deberíamos basarnos en lo que dice Primera de Juan, cuando dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal no es de él. Entonces, lo mejor que puede hacer una persona para saber si realmente ama a Dios es comprometerse con la iglesia. Estar no 1, 2 meses o 2 años, sino muchos años involucrado en la iglesia, comprometido, sirviendo, estando en relación con los hermanos. ¿Por qué? Porque allí va a encontrar roces. Allí va a saber si realmente ama o no ama al hermano. Y si no puede amar al hermano es porque no está amando a Dios, no está amando al Señor como dice la Escritura. Entonces, se necesita tener una idea clara de qué es la iglesia. Entonces, estas 3 características principales podemos ver de personas que asisten a la iglesia, pero que simplemente están por las periferias, no están comprometidos, solamente están involucrados. Una de las ideas del individualismo o de la sensación de que estoy pero no soy, es que no quiere tener a nadie para rendir cuentas, no quiere tener a nadie que le tenga que rendir cuentas de qué hace o de qué está haciendo o qué es lo que va a hacer o dejó de hacer, no quiere a nadie, ¿sí? Y por lo general son personas que se predomina la mezquindad. Cuando hay una mezquindad es mejor que cuando todos están orando para que termine la predicación, yo me voy para que ni siquiera pase a ofrendar. ¿Se dan cuenta? O sea, es tal el sentido de independencia que aprovechan esos momentos para decir, yo me voy y no pongo ni un peso, ¿sí? Como si fuera que Dios necesita de nuestro dinero o que la iglesia necesita. La iglesia no depende del dinero de la gente, la iglesia depende de Jesucristo y Él no la va a desamparar. La ofrenda forma parte de la adoración en un corazón agradecido y especialmente en la confianza en la providencia que tenemos en nuestro Dios. Que ya vamos a aclarar un poquito cuando lleguemos al punto 5. Así que no se vayan, cuando ya vayan al 4 no se vayan corriendo, ¿no? Déjenme que termine la enseñanza, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características de los cristianos comprometidos? Los que están apasionados por la iglesia. Cuando uno habla de qué significa estar apasionado, qué es pasión, y es como que uno puede ver que es un sentimiento incontrolable. Hay personas que son apasionadas por un deporte o por un equipo de fútbol o por algún artista, por un cantante. Otros pueden ser apasionados por la música o por el arte o por los ejercicios físicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pasión gobierna la emoción de la persona. Cuando alguien está apasionado por algo o por alguien, no deja de hablar, no deja de expresar, no deja de decir todo lo que hay en su corazón. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12 y vamos a ver un principio muy importante para describir qué es estar apasionado. Ahora, puede ser que hayan verdaderamente cristianos apasionados por Cristo y apasionados por la iglesia. Bueno, ¿cómo llegamos a ser apasionados? Mateo capítulo 12, versículo 34, la parte final, hasta el versículo 36, es muy interesante ver lo que Jesús está hablando aquí y es una forma de describir la pasión, ¿sí? Dice el versículo 34 de Mateo capítulo 12, la última parte, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué está lleno tu corazón? La pasión es lo que cautivó tus emociones de tal manera que tu corazón esté lleno, rebalsando. Y una persona que está con su corazón lleno de algo, es natural que va a hablar de eso. O sea, ¿quiere escuchar a usted si un hermano está apasionado por la iglesia? Bueno, hay que escucharlo hablar. Pero si en todo su hablar, en todo su tiempo, en el día, no habla nada de Cristo, no habla nada de la iglesia, solamente habla de cosas triviales, cosas de este mundo,
de la música, de la fama, del dinero, de la moda, del deporte, de, qué sé yo, de Messi, de un cantante, de lo que sea. Si todo el tiempo es eso. Alguien puede estar apasionado con los paisajes, con los viajes, con su trabajo. Muchas personas pueden estar sintiendo una pasión con lo que disfruta, con lo que ama. Por lo tanto, ¿de qué va a hablar? De eso. De eso. Entonces Jesús está hablando y está diciendo un principio. Escuchen lo que hablan y sabrán de qué es apasionado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero añade, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Fíjese lo que dice esto. Jesús no se contradice. En un momento cuando viene el joven rico y le dice, maestro bueno, ¿y qué le dice Jesús? ¿Por qué me dices bueno? Si no hay bueno nadie, solamente uno, Dios, el Padre. ¿Por qué me llamas bueno? Y acá está diciendo el hombre bueno. ¿Hay una contradicción? No. Sino que la misma Escritura dice que no hay bueno ni aún uno por causa del pecado, pero cuando alguien está en Cristo es transformado en una nueva criatura y nosotros somos buenos porque Él es bueno y estamos en Él. En otras palabras, Jesús está hablando de que una persona regenerada, convertida, genuinamente, nacida de nuevo, genuinamente, va a hablar de la pasión que tiene por Cristo, de la pasión que tiene por la iglesia. ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no podemos pedirle a alguien que no es creyente, a alguien que está fuera, que no ha sido convertido, que hable bien de la iglesia, porque no lo ve. ¿Saben cómo ven muchas personas a la iglesia y que evidencia que no tienen una conversión genuina? Ven como un lugar donde se avergüenzan decir que van. Todavía hay cristianos que dicen que son cristianos, pero le da vergüenza decir que son cristianos y que van a una iglesia cristiana. Hay personas que pueden estar asociadas con amistades, con compañeros y hasta ponerse de novio con una chica o con un varón, inconversos, pero a la iglesia es el último lugar que yo lo llevaría, porque me da vergüenza, porque se va a aburrir, porque no le va a gustar. ¿Cuál es el concepto que tiene esa persona de su propia iglesia? Es porque no está apasionado, porque no entiende el valor que tiene su iglesia. Por esa razón es que nos preguntamos, ¿somos conscientes de lo que hablamos? ¿Somos conscientes de lo que transmitimos? Si para Cristo la iglesia es tan preciosa que Él se dio por ella, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entender que Cristo es el primer apasionado por la iglesia y lo demostró entregándose a sí mismo por ella, dando su vida por ella. Yo no entiendo por qué puede haber tal contradicción de decir a alguien que es cristiano y ni siquiera quiere que sepa a sus amigos que es cristiano. Y no hablan de Cristo. Y no intentan que sus amigos, sus parientes vayan a la iglesia. Según la Escritura, la iglesia es el lugar donde Dios envía bendición y vida eterna. Según la Escritura, la iglesia es el lugar donde es declarado el escudo y baluarte de la verdad. Pero ya vamos a tocar un poquito de ese tema. Así que no podemos pedirle a alguien que no es cristiano que hable bien de la iglesia o que hable de la iglesia. No lo va a hablar, porque no está eso en su corazón. Pero el versículo 36 dice, como para que tengamos en cuenta, mas os digo que de toda palabra ociosa, infructífera, inútil, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Muy bien, Jesús le advirtió a todos los hombres que va a haber un juicio. Va a haber un juicio final. Y que vamos a rendir cuenta no tan solo de nuestros hechos, sino también de nuestros dichos. Porque ¿qué principio está tocando Jesús en juicio? Que de lo que abunda en tu corazón, habla la boca. Así que toda palabra ociosa que sale de tu boca va a ser examinada delante del juicio, es porque tu corazón está vacío de Cristo, está vacío de la iglesia. ¿Cuál es el problema de los cristianos periféricos? Que ellos no van motivados por la palabra, no van motivados por escudriñar y practicar la palabra de Dios, van motivados por qué es lo que la iglesia le puede brindar.
Alegría, entretenimiento, amistad, asistencia social, buena psicología, buena consejería, contención para la familia, pero no van ellos comprometidos con la palabra para que la palabra sea la que abunde en sus corazones. Por lo tanto, mis hermanos, debemos entender nosotros que hay características marcadas en los cristianos que son apasionados por la iglesia. ¿Cuáles son? Bueno, primero que nosotros vemos que para ser alguien que pertenece a la iglesia debe ser primeramente miembro de la iglesia. No se puede considerar a alguien miembro de la iglesia si primero no lo es. Y acá en Mateo capítulo 18 encontramos nosotros también otro principio más de parte del Señor acerca, 18:15, acerca de lo que es la disciplina eclesiástica, para que veamos nosotros de que sí hay una iglesia y que sí hay algo que sucede en la iglesia. Dice, por tanto, versículo 15, Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere, ¿qué dice? Dilo a quién. A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y por publicano. Quiere decir, deben excomulgarlo, deben expulsarlo. Ahora, no se puede expulsar a alguien que no ha sido primeramente incluido. No se puede excluir a alguien que no ha sido incluido. Entonces, la primer base de alguien que está apasionado por la iglesia debe estar incluido como miembro. Ahora, ese incluido como miembro no es en lo periférico, sino ya entrando en el nivel de un hermano, una hermana consagrado, comprometido con el Señor. Me hacía gracia una de las ilustraciones que decía el pastor Suger, y decía él, es muy importante que para ser un buen marido, primero hay que estar, ¿qué? Casados. Porque nadie podrá llegar a ser un buen marido si no se casa, ¿no es cierto? Bueno, eso es algo obvio. Bueno, nadie puede llegar a ser un buen miembro de una iglesia si no pertenece a una iglesia. Entonces necesita pertenecer a la iglesia local. No a una iglesia, sino a tu iglesia. O sea, Dios te puso en un lugar para que puedas estar, crecer y fructificar. Ahora, ¿qué pasa? Se está dando en este último siglo, especialmente en el siglo XXI, esto ya viene de muchos siglos anteriores, pero ahora se está dando mucho en lo que se considera el éxodo de miembros, de cristianos, ¿sí? Que están emigrando de iglesias a iglesias, y eso forma parte de la necesidad espiritual de búsqueda de las Sagradas Escrituras o de las sanas doctrinas. Porque no podemos negar de que la iglesia moderna se ha contaminado y se ha corrompido. ¿Se acuerda que hablamos hace un par de clases de la enfermedad de la iglesia, que es la mundanalidad? Entonces, la mundanalidad es una enfermedad que afecta a la iglesia, que debilita a la iglesia y que en muchos casos muchas iglesias locales han cerrado, han muerto por causa de la mundanalidad. ¿Por qué? Porque las causas que trae esta enfermedad es haber dejado la centralidad de la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Y haber sacado a Cristo de la centralidad del mensaje. Y haber dejado de lado la adoración que Dios busca y haber puesto una adoración agradable al hombre. Entonces, si lo que se ha hecho al sacar la palabra, al sacar el Evangelio de Jesucristo, al sacar la reverencia que se tiene por las cosas sagradas y santas del Señor, lo que se ha hecho es abrir la puerta a que todo el mundo pueda entrar, y lo único que tenemos es una iglesia mundana. Entonces, la iglesia mundana se ha pervertido porque ha pervertido su Evangelio. Y cuando un evangelio está pervertido, Dios es fiel para rescatar a los que claman, como Salmo 40. Pacientemente esperé, y el Señor oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos cristianos están desesperados, desahuciados y no saben qué hacer? Porque congregan en lugares donde se practican, se enseñan y se dicen herejías no bíblicas. Por lo tanto, su alma clama al Señor por buscar la verdad y por encontrar la verdad. Entonces, como una expresión de gracia y de misericordia, Dios los saca para ubicarlos en un lugar que van a crecer y que van a dar fruto
como si fuera un árbol injertado o trasplantado del desierto a un huerto recién regado. ¿Se entiende? Entonces, esta última era se está dando mucho esto, que hay un éxodo de cristianos buscando. Pero también hay cristianos que buscan a la inversa. ¿Por qué? Porque están los cristianos que no son cristianos, sino que están dentro de la iglesia, que no soportan la sana doctrina, dice Pablo, sino que tienen comezón de oír, no la soportan y van a buscar fábulas, van a buscar lo que sus concupiscencias quieren recibir. Por eso dice que encuentran que se amontonan maestros conforme a su propia concupiscencia. Entonces, como verán, en este éxodo hay una avenida. ¿Y cómo son las avenidas? De doble mano. Están los que buscan, huyendo de las herejías, la verdad, y están los que no soportan la sana doctrina y van a buscar las fábulas. ¿Está Dios detrás de todo esto? Por supuesto. Por eso dice Pablo que Dios les envía un espíritu de engaño a fin de que no crean la verdad y se salven. Y es fuerte decirlo, pero la Escritura dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 7 en adelante, que esto es señal de apostasía. Por esa razón se necesita ver que lo que Dios está haciendo en este tiempo es reedificar o edificando su iglesia. Él está levantando a su iglesia con hermanos que en verdad aman la palabra y que quieren descontaminarse de las mentiras. Entonces, como encontramos aquí, primero deben ser miembros de una iglesia. Lo segundo, la característica de los cristianos comprometidos y apasionados con la iglesia son aquellos que hacen de su iglesia una prioridad en sus vidas. No es la iglesia un relleno más. No es la iglesia cuando tengo un día libre. No, es una prioridad. Y aquí hablamos de responsabilidades. Muchos creen de que el pastor tiene más responsabilidad que la iglesia. Y eso no es bíblico. El pastor tiene la misma responsabilidad que cualquier miembro de la iglesia. Así como yo tengo la responsabilidad de prepararme y predicar para enseñar, usted tiene la responsabilidad de prepararse y venir y escuchar. Porque es la misma responsabilidad. Imagínense si yo tuviera que pensar y actuar como muchos de los cristianos que dicen, no, hoy está lloviendo, no voy nada, y no le aviso nada y ustedes están todos acá. Y el pastor, no, es que estaba lloviendo. Y se quedó en la casa. Fíjense ustedes que el entender lo que es la responsabilidad es de todos, porque la cabeza es y sigue siendo Jesucristo, y para Él no se suspende nada por lluvia. Para Él las cosas siguen, las cosas se ejecutan con su poder y con su autoridad. Pero ¿qué vemos nosotros? De que aquellos que están comprometidos en verdad tienen pasión por la iglesia porque hacen de la iglesia una prioridad. Lo primero. Esto es un corazón comprometido o comprometidos de corazón. Así como para el Señor, como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amar al Señor así es amar así a la iglesia. Con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi pasión. Así debe ser la actitud de los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en las iglesias? De que se frustran muchas cosas porque las iglesias no han sido enseñadas o porque muchos cristianos no han aprendido de que la responsabilidad es de todos y que todos tenemos que hacer de la iglesia nuestra prioridad. Alguien dijo que desde que se inventaron las excusas ya no existen los culpables, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes de que cuántas veces hemos dejado de lado de asistir a una congregación, de asistir a la iglesia, a las reuniones proclamadas porque tengo que estudiar, o porque tengo que trabajar, o porque tengo que recibir un pariente, o porque vienen visitas. Amados hermanos, ¿entendemos lo que es una prioridad? Les aseguro que si el presidente de la nación o alguna eminencia les manda una invitación oficial para que ese día vaya usted a su palacio o a su casa oficial a visitarlo y almorzar, ese día usted no va a estar para nadie.
Ese día usted se va a preparar para estar sí o sí. Y si te viene el tío Juan Carlos, la tía Pochola, viene con la torta para tomar unos mates, usted dice, perdóneme, pero tengo un compromiso que no puedo eludirlo y me voy. ¿Se enoje o no se enoje, sí o no? Pero sin embargo, cuando llega el día del Señor, pareciese ser que nuestro Señor es mucho más inferior que quien nosotros creemos importante. Deberíamos meditar. ¿Es la iglesia la prioridad para tu vida? Nunca la iglesia va a ser prioridad para tu vida si primero no es Cristo la prioridad para tu vida. Porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Yo no puedo tener a Cristo como prioridad y no a la iglesia, porque estaría en una contradicción que no la Biblia no la avala. Por lo tanto, debemos entender cuáles son nuestras responsabilidades. Una de las cosas que decía este autor, dice, vive en plenitud todo lo que creas que es voluntad de Dios. Todo lo que creas y entiendas que es una voluntad de Dios, vívelo en plenitud, en pasión, en entrega. No mengues, da lo mejor, disfruta el momento. David decía, aunque sea un minuto o un día en tus atrios, disfruta de lo mejor. Eso es tener prioridad de la iglesia. Saben, a veces hay hermanos que tildan alguna reunión como, tengo que ir, como si fuera una carga. Es porque no han entendido que la iglesia debe ser la prioridad. Y cuando se transforma en una prioridad, nosotros deseamos estar, anhelamos estar. Qué lindo es ver cuando hay hermanos que no respetan el horario de las reuniones. Es hermoso, pero no hablo de los que llegan impuntuales, sino que llegan más temprano. Qué lindo es ver esos hermanos que no respetan, que a las 10 de la mañana empieza la reunión y llegan a las 9:20, a las 9:30, y ya están orando. Y ya a veces los músicos están terminando de hacer algunos ajustes de la canción y en su ensayo previo y ya están ellos parados adorando, ¿no? Y si no empezó, no importa, ya están en adoración. Pero saben, hermanos, es cuando hay pasión por la iglesia, que realmente disfruta. Ahora, veamos lo que dice Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, con respecto a que nuestra obligación es congregarnos siempre, en todas nuestras reuniones, todas las veces que nosotros podamos, todo el tiempo que nosotros seamos convocados por el Señor debemos estar. Hebreos capítulo 10, 24 y 25 dice así: considerémonos unos a otros. ¿Para qué dice? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿A qué relaciona el autor de Hebreo las buenas obras? ¿Ahí a darle comida o ropita a la gente pobre? No, el contexto dice qué es una buena obra y qué es una expresión de amor a la cual nos tenemos que estimular. ¿Qué será? Congregarnos. Congregarnos es una expresión de amor, congregarnos es unas buenas obras que nosotros hacemos. Dice, no dejando de congregarnos, porque algunos ya se les había hecho costumbre no congregarse, son estos, ¿no? ¿Saben que los que están en las periferias comienzan a venir salteadamente y terminan acá? Esto se llama apostasía, esto se llama salir del plan de Dios, salir de la voluntad de lo que Dios ha determinado, salir, dar la espalda a la voluntad de Dios. Dios no quiere esto, Dios quiere una iglesia, no viene a buscar a un individuo, Él viene a buscar a una iglesia que está en pleno tratamiento del Espíritu Santo en todos estos pecadores que han sido arrepentidos y perdonados, y que todos estos pecadores que asumen que son dependientes del Espíritu Santo de Dios están siendo moldeados para ser formados como Cristo. Pero Cristo viene a buscar una iglesia, no a un individuo. Entonces, fíjense, algunos ya tenían la costumbre de no congregarse. ¿Y qué dice el autor? Deben estimularse, aliéntense, llamen por teléfono, visiten a los hermanos, mándenle un WhatsApp. No sé cuántas redes sociales ya hay, ¿no? Así que estamos invadidos de comunicación. Nadie puede decir que está incomunicado hoy en día. Pero saben, hermanos,
estimúlense en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué es necesario congregarse? A ver, ¿por qué nos congregamos nosotros? ¿O a qué nos congregamos nosotros? ¿A qué? ¿Ustedes no saben a qué se congrega? A la comunión con los hermanos. ¿A qué más? Principalmente venimos ¿a qué? A adorar a Dios, a glorificar y adorar a Dios. También, ¿qué sucede en el día de la congregación? Cuando Dios nos congrega, ¿qué hacemos nosotros también? Exactamente, allí no estamos juntos. Pero también, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos habla por su palabra. Ahora, fíjense en qué mala interpretación hay acerca de la responsabilidad que tiene el congregante con respecto a los días de las reuniones. Algunos creen diciendo que, bueno, hoy no voy a ir, no, mejor no voy, ¿sí? Como si fuera que es una opción. La Biblia no pone una opción. Esto de no dejando de congregar es una orden, es un mandato, es imperativo, debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque así como nosotros venimos a adorar a Dios, Dios quiere hablarte. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sucede como en la época de Moisés en el monte Sinaí, que nos paramos todos así y empezamos a escuchar una voz de trueno? No. ¿Cómo nos habla Dios? Por medio de la predicación. Ahora, cada predicador, cada pastor que predica la palabra, es el que va a hablar de parte de Dios. O sea, usted va a escuchar la voz de su predicador, pero es Dios el que está hablando. Es Dios el que usa un instrumento de un hombre para transmitir su palabra. Pero usted fíjese que cada predicador toda la semana está preparándose, está escudriñando la palabra, está orando, está siendo atacado por las tinieblas porque quiere perturbar al predicador. Está siendo golpeado por los dardos de las maldiciones del diablo para que no pueda estar. Quiere afectar Satanás a su familia, a sus hijos, para que no sea perturbado. Ese predicador necesita horas de estudio, necesita tiempo de oración, necesita buscar la palabra, armar un bosquejo, poner las enseñanzas, poner las ilustraciones acorde, tratar de concentrarse, de no decir algo que no sea conforme a la palabra de Dios. Está todo listo y cuando Dios va a hablar, usted no está. Ese día no vino. ¿Quién perdió, Dios o usted? ¿Y por qué se quedó? ¿A escuchar a quién? Peor sería para dormir, ¿no? Porque eso es malgastar. Pero ¿a quién se quedó a escuchar? ¿Qué edificó su vida? Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que es tan necesaria la responsabilidad de hacer prioridad la iglesia de mi vida. Yo no sé cómo, pero aunque esté lejos, voy. Y aunque llueva, voy. Y aunque no tenga, voy. Y yo me gozo que hay de estos hermanos en la iglesia. Una de las virtudes que tiene ser una iglesia céntrica es que ninguno viven en el centro. Todos viven lejos. ¿Sí? Carbón Pozo. El hermano vive ahora ¿dónde? Villa María Moreno. Ustedes están allá en la zona de, ¿cómo se llama? Villa 9 de Julio. ¿Ahí? Los Pocitos, ¿sí? Para allá en la zona de ustedes, la Francisco de Aguirre, hay hermanos de Villa Carmela, hay de Yerbabuena, hay de Oguanta, del Manantial. Nadie vive acá en el centro, ¿no? Fíjense ustedes que de todo lugar. Ahora, gracias a Dios, tenemos una nutrida congregación que yo veo que están comprometidos. Porque vienen, porque están, porque participan. Ya lo han demostrado muchas veces. Pero esto es bueno aprenderlo, para enseñarlo y para recordarnos siempre que nosotros también debemos perseverar en esta práctica. Amén. El tercer punto, vamos bien, el tercer punto, de las características de los hermanos comprometidos y apasionados por la iglesia, son los que se esfuerzan para que sus pastores hagan la tarea con gozo.
Mira, es algo bíblico, pero muchas veces lo pasamos por alto, pero fíjense en lo que dice Hebreos 13, 17. ¿Saben qué importante que sus pastores estén trabajando alegres? Ahora, ¿qué es lo que produce alegría y gozo a los pastores? A los líderes. Habrán visto ustedes que hemos publicado una cantidad del equipo bueno, oremos por ellos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que todos ellos estén alegres en lo que hagan? Para que disfruten y tengan gozo. Mira lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué trae alegría a los pastores? Que le obedezcan. ¿Y qué más? Y sujetaos a ellos. Porque ¿qué hacen los pastores con ellos? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Saben que los pastores, los ministros, tenemos una cita? Y no hay vuelta, no tenemos una cita, vamos a dar cuenta por cada hermano de la iglesia. Es una tarea que muchos no se dan cuenta, que es tan profunda, es tan importante, que debemos nosotros hacer que su tarea sea hecha con alegría. Porque un pastor no va a disfrutar de su tarea si no hay obediencia, si hay rebeldía, si hay criticones, si hay chismeros. Fíjense lo que dice, para que lo hagan con alegría. Fíjense, si el pastor tiene que dar cuenta delante de Dios e interceder delante de Dios por cada hermano de la iglesia, él va a estar haciéndolo con alegría si la iglesia es obediente a su pastor, si la iglesia es sujeta a su pastor. Ahora, una vez enseñando esto, alguien me preguntó, pero si el pastor no hace cosas conforme al Señor, obvio, dice que nosotros debemos amar, o las mujeres deben amar a sus maridos así como al Señor. Pero el marido debe amar a la iglesia así como Cristo amó a la iglesia. O sea, no es una esclavitud, es una sujeción voluntaria. ¿Se entiende? Si alguien no está conforme a la palabra del Señor y está haciendo herejías y prácticas erráticas, no debe estar allí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso es que es muy importante que la iglesia y el pastor interactúen en la palabra y en la verdad para poder ver cuál es el sentido de una iglesia saludable. Pero ¿qué encontramos aquí? Dice, para que lo hagan con alegría. Leo las primeras partes. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, para que ellos hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que hay una necesidad de que estos hermanos comprometidos se esfuercen por hacer que sus pastores realicen la tarea con gran gozo y con gran alegría. ¿Cómo se puede hacer esto? Obedecer a sus pastores, someterse a ellos, obedecer la palabra de Dios, porque, ¿saben? No hay nada mejor que un predicador pueda predicar de parte de Dios y que la iglesia sea receptiva y aplicativa de la palabra. Porque ¿qué se ve? El fruto. Hay personas que van a la iglesia simplemente a rellenar un tiempo del domingo, como diciendo, Señor, ya fui el domingo, ya está, ahora me dedico a otra cosa. Pero ¿has escuchado la palabra? Cuando vas a la iglesia, ¿te preparas para recibir la palabra de Dios? Es Dios hablándote. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros prestamos atención a cosas terrenales y no queremos que nadie nos interrumpa? Alguien puede estar escuchando una música o viendo una película, o quizás hablando con alguien, algo que le interesa, y si alguien justo viene a interrumpirlo, si alguien justo le hace una palabra, o alguien le hace una sugerencia, o pone otra música por allá, va a explotar diciendo, estoy hablando, estoy escuchando, silencio. No quiere interrupción. Pero yo me pregunto, ¿es la misma actitud que tenemos cuando vamos a escuchar la palabra de Dios? Si escuchamos la palabra de Dios con atención es porque hubo una preparación previa. Hemos predispuesto nuestro corazón, hemos capturado nuestros pensamientos porque es obvio, es lógico. Muchas veces llegamos a la iglesia con pensamientos de amargura o de aflicción o de preocupación o de tristeza. A veces venimos con conflictos familiares o personales o de salud.
Y llegamos y entramos a la iglesia atormentados y capturados por esos pensamientos, pero que dice la palabra de Dios que nosotros llevemos cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Que utilicemos nuestras poderosas armas espirituales para derribar esos argumentos que se han hecho edificios altos y fortalezas altas en nuestra mente. Prepararme para el día del Señor es comenzar por lo menos desde el viernes a disponer mi corazón y mi espíritu, a decir, Señor, voy a ir a escuchar tu palabra. Esa disposición la tienen esos hermanos que están apasionados por la iglesia. Qué importante es obedecer al Señor. Mire lo que dice la tercera carta de Juan, tercera de Juan, el versículo 4, no tiene capítulo, ¿sí? Mire qué es lo que le traía gozo al apóstol Juan. ¿Qué es lo que lo hacía estar alegre? Dice, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál es el gozo que le salía del corazón a Juan? El oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor satisfacción para un pastor, para un predicador, de que vea y sepa que ese hermano que ha estado escuchando su sermón el domingo, lo puso en práctica y Dios le ha librado y se ha visto fruto. No hay mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. A veces hay hijos que no les gustan que los padres le estén diciendo todo el tiempo cosas, ¿no? En un momento le dijeron a Charles Spurgeon, ¿por qué predicaste 7 veces el mismo mensaje? Como si fuera que le estaba machacando todo. ¿Saben? 7 domingos seguidos el mismo mensaje. Dice, pero pastor, ¿por qué predicas siempre el mismo mensaje? ¿Hasta cuándo va a predicar el mismo mensaje? Y él dijo, hasta que ustedes cambien. Hasta que ustedes cambien. Fíjense en que a veces los hijos no quieren que los padres les digan siempre las mismas cosas, pero ¿saben cuándo los padres van a dejar de decir lo mismo? Cuando cambien. Entonces, la palabra de Dios es insistente hasta que produzca en nosotros el cambio y la transformación. Así que si hay algo que realmente los que están comprometidos se esfuerzan para que sus pastores sirvan con alegría, no tan solo que lo obedezcan y se sujeten, sino que escuchen atentos a su palabra. Miren, yo ya tengo un hábito de que cada vez que entro acá, pongo en silencio el celular. Yo ya tengo hace años ese hábito. Jamás van a escuchar, y si fue alguna vez fue realmente por una torpeza mía. Pero jamás van a escuchar, me acaba de sonar recién. Y nadie se dio cuenta, que lo tengo calladito acá. Y eso que a mí me llama gente, ¿no? Pero, ¿cuántas personas perturban? Y no se dan cuenta en los detalles. Alguien que está comprometido con esto, hasta esos detalles está puesto. ¿Se dan cuenta? ¿Vamos bien? ¿Le gusta o no? O ya se quiere ir. Mire que estamos por llegar acá. Veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19. ¿Es bueno tener dinero? ¿Es bueno? Qué pregunta, ¿no? Ya vamos a llegar a eso, cuando lleguemos al punto. Pero ¿qué quiero mencionar aquí? Alegrar o hacer que su pastor esté sirviendo con alegría es cuando hay hermanos maduros que en verdad buscan ser impermeables a los chismes, a las murmuraciones. ¿Saben con cuánta facilidad se critica a los pastores? ¿Saben con cuánta facilidad se difama a los pastores? Ahora, ¿qué dice 1 Timoteo 5, versículo 19? Dice, contra un anciano, contra un pastor, si está haciendo referencia al gobierno, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Acá la palabra del apóstol Pablo está diciendo, no permitas que alguien diga o murmure o chismorree contra un pastor si no hay testigos. Es muy fácil hablar mal. Ahí tenemos el ejemplo cuando María y Aarón criticaron a su hermano Moisés, ¿se acuerdan?
Que un poco de celo, a ver quién es Moisés para que él es el único que lidere. ¿Cómo quién era Moisés? El escogido de Dios para sacar al pueblo de Israel. Pero murmuraron y resulta ser que dice que Dios los oyó. No dice que Moisés los oyó, y los oyó Dios y los mandó a llamar los tres. Moisés llegó allí diciendo, ¿qué habrá pasado? Él no sabe nada. Y los otros dos estaban como si fueran... Nada ha pasado, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, Moisés no sabía nada, pero quien lo oyó fue Dios. Entonces dice, ¿por qué han hablado así de Moisés? Y el juicio se manifestó, María quedó totalmente leprosa. Eso es un principio, y no es para decir, no, pero ese es el Dios del antiguo pacto. Dios es inmutable, Él no cambia. A lo mejor no cobras tu juicio ahora, pero acumulas para aquel día. O los juicios correctivos que son temporales y que son correctivos, son duros también en esta vida. Porque el pecado, Cristo los perdona, pero las consecuencias quedan. Yo puedo tener un clavo, lo saco a clavo y lo tiro a clavo y me olvido del clavo, pero cada vez que veo el pocito en la pared, me voy a acordar del clavo. Está allí, la marca quedó. O sea, fíjense ustedes que es necesario tener cuidado con este tema. La cuarta, ya vamos terminando, la cuarta característica de los hermanos comprometidos y apasionados con la iglesia son aquellos que asumen responsabilidades voluntarias de servicio. Voluntarias de servicio. Quieren participar, quieren estar, no quieren estar en la periferia. No se conforman con ser meros oidores, quieren ser hacedores, quieren estar participando. Y esto es muy importante porque la misma palabra, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:10, está mencionando de que todos los que somos salvos hemos traído regalo de parte de Dios. 1 Pedro capítulo 4, dice el versículo 10, dice, cada uno, esto está hablando Pedro a la iglesia. Así que, ¿quiénes son los que tienen este regalo? Cada uno, según el don que ha recibido, ministro. La palabra ministro viene de diaconía, sirviente, servicio. Sirvan con ese don a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas. La multiforme quiere decir muchas formas. La gracia de Dios se manifiesta en muchas formas. Y esas muchas formas son los dones que Él nos ha dado a cada uno. Dones, habilidades, talentos, destrezas, cosas que no provienen de nuestra naturaleza caída, sino que viene de lo alto, como dice Santiago 1:17. No erréis, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él es el que te ha dado dones. Uno dice, pero yo no sé qué es lo que puede hacer la iglesia. Bueno, métase en la iglesia, sirva, trabaje, comprométase, únase a los grupos de trabajo y va a empezar a descubrir. Pero saben, hermanos, a veces nosotros nos enfocamos únicamente en los dones espirituales. Pero ¿qué pasa con las habilidades? ¿Qué pasa con los talentos? ¿Qué pasa con los oficios? O sea, no es comprensible si en la iglesia hay un buen electricista y tengo que contratar a un electricista de afuera para que venga a arreglar un foco y tengo que pagarle 4 veces más cuando hay alguien que tiene ese talento o ese oficio. ¿Se entiende? Todo el servicio, el que tiene su vida como prioridad la iglesia y que ama apasionadamente la iglesia, pone de su servicio. Hay muchos hermanos que tienen oficios, habilidades, talentos. Hay hermanos que tienen sabiduría profesional. Dios les ha dotado de sabiduría profesional. Puedes tener un intelecto muy altamente desarrollado, pero tan mezquino de no enseñar a leer y escribir a un hermano que va a tu misma iglesia y no sabe leer la Biblia. ¿De qué sirve? ¿No estás sepultando ese talento en la tierra en vez de producirlo? No es posible de que hayan personas que tengan habilidades para la cocina y que haya hermanos que no tengan que comer. No es producir para llevar, invitarlo o enseñarles. Todas esas cosas forman parte de la expresión de cristianos apasionados por la iglesia que se comprometen para el servicio, que no están quietos,
que están pensando más allá de lo que otros no piensan. ¿Saben, hermanos? Si yo soy un buen plomero, no voy a andar pensando en el bizcochuelo de la hermana. Yo voy a entrar y voy a ver si acá hay humedad, me voy a dar cuenta que hay un caño roto, y porque es mi naturaleza de oficial de plomería, voy a dedicarme a arreglarlo sin que nadie me lo esté diciendo. ¿Sí o no? Cada uno, según el don, el regalo, eso significa el don, que ha recibido, sirva a la iglesia. Sirva. Hay tanto por hacer, hermano. Tanto por hacer. Que a veces terminamos más sirviendo al diablo que sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿se acuerdan que enseñamos que hay pecado de comisión y de omisión? Pecado de comisión es cuando yo peco lo malo que Dios no quiere que haga. Pero el pecado de omisión era sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. También es pecado. Debemos aprender nosotros a vivir una vida consagrada al Señor. Romanos capítulo 12. Ya me queda poquito. Romanos capítulo 12, versículo 4 dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la fe, y sigue existiendo todos los dones. ¿Qué está diciendo Pablo? De que estamos unidos y que Dios nos puso, siendo individuos, pecadores, solitarios, nos introdujo a su cuerpo y eternamente y para siempre estamos unidos nosotros. Así que debemos servirnos. Debemos nutrirnos, debemos hacer que la vida de mi hermano sea bendecida por lo que Dios me ha dado a mí. Quinto punto. Los que tienen compromiso son generosos al dar y al sostener la iglesia. Eso es un tema del dinero. Muchos son aquellos que sobreestiman mucho sus materiales, por lo tanto no dan nada, porque idolatran sus bienes. Otros han tomado la oportunidad o han entendido mal de que se puede negociar con Dios. Si vos le das a Dios esto, Dios te va a dar esto. Con Dios nadie puede negociar. La expresión de la dádiva y del amor es una expresión de madurez y de compromiso. Si yo voy a tironear del árbol porque está verde la fruta, lo que voy a hacer es maltratar al árbol para sacarle el fruto. Pero cuando la fruta ya está verde, el mismo árbol me la da sola, ¿sí o no? ¡Puc! Cayó acá. No hace falta maltratar. La expresión de la dádiva es para madurar, madurez espiritual. Porque los niños, ¿qué hacen? Negocian, quieren negociar. Pero alguien que está maduro sabe lo que significa el costo y va a dar de gracia. Por esa razón, ¿es malo tener dinero? No es malo tener dinero. El problema es cuando el dinero se transforma en tu Señor. Saben, hermanos, Dios ha puesto algunas cosas importantes para tener en cuenta y la escribió por medio del apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, dice el versículo 9 y 10. Pero los que quieren enriquecerse, porque muchos van a la iglesia y quieren negociar con Dios, Señor, yo te doy esto para recibir esto. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en lazo. Me suena enlace, pero bueno, no, perdón, ya lo dije. Bueno, enlazo. Es parecido, ¿no? Pero bueno, dejemos eso allí. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y ¿cómo? Dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando hay iglesias que solamente hablan del dinero, todo el tiempo del dinero, ese Dios no es Jesucristo, es el dinero. Y cuando se le promueve a la gente de que den dinero para que tengan más dinero, están intentando que esa gente sea enriquecida. Y los que quieren enriquecerse por una mala enseñanza, ese es el final. Porque la raíz de todos los males es, no el dinero, es el amor al dinero. ¿Está mal tener el dinero? No, ya vamos a ver ahora. Dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Hay un escándalo nacional en nuestro país, ¿no? Y todos los días estamos viendo en la tele el tamaño, nivel de corrupción, y hasta es ofensivo ver tanto dinero que se cuenta cuando hay gente que se muere de hambre. Pero fíjense ustedes que eso es amor al dinero, nunca va a llevar a algo concreto. ¿Pero está mal tener dinero? No, dice el versículo 17, a los ricos, a los que tienen, a los que Dios le da, acuérdense de Segunda Crónicas 29, 11 en adelante, Dios es el que da la capacidad de ser ricos. Nadie se hace rico porque sí, es Dios el que le da la capacidad de ser ricos. Y si Dios los hizo ricos es por un propósito. Y por eso dice, a los ricos, dile esto, a los ricos de este siglo manda, es una orden. Imagínense en Timoteo, que habrá sido un muchacho de clase media baja o más baja que baja, él iba a ordenar a los ricos, les ordeno que hagan esto, había que tener autoridad, ¿no? Pero dice, manda, que no sean altivos, o sea que no se suban al caballo, que no se crean unos pavos reales porque tienen dinero. Fíjense lo que dice, porque hay muchas personas ricas pero son humildes y sencillas, sí lo hay. Dice, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Saben? No hay que confiar en la moneda, hay que confiar en Dios que sustenta. Si cuida de las aves, si cuida de los lirios, ¿cómo no lo hará contigo? Dice el Señor Jesús. Ahora dice, que no pongan su confianza, su esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué cosa? Inciertas. Porque hoy puedes tener, mañana no. Si no, preguntan a Job. En uno tras otro las calamidades, ¿no? Y quedó sin nada. Pero mire lo que dice. Si no, ¿en quién hay que poner la esperanza y la confianza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Ahora, puede haber iglesias que tengan gente muy humilde. Y saben, Dios a veces envía gente adinerada a la iglesia. Pero ¿saben? No para que le demos el primer lugar a la iglesia. O no para que cambiemos el mensaje, para que no se ofenda y no se me lo vaya el hermano más rico que tengo en la iglesia. Porque muchos hacen esto. Sino que Dios los envía a la iglesia como parte de su plan y de su don. Porque un cristiano convertido que tiene riquezas es aquel el que va a obrar como un don de parte de Dios el sostener, el sustentar y el poder brindar a muchos ayuda. Y no lo siente. ¿Se dan cuenta? Esos hermanos forman parte de esos dones que dice en 1 Corintios, entre Dios puso apóstoles, profetas, los que enseñan, y en la lista dice, y los que ayudan. ¿Qué es lo que ayudan? Bueno, hermanos, hemos pasado veranos muy fuertes acá, ¿no? Y calor no se puede entrar. Bueno, ¿no es también un don de que un hermano adinerado diga, vamos a poner un aire acondicionado para que los hermanos puedan estar bien en la reunión? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, es para que disfruten. Es para que disfruten. Pero no para que ames la riqueza, no para que codicies, no para que te vuelvas loco con el dinero, porque es caer en muchos males y dolores. Por esa razón, debemos entender qué es realmente un corazón comprometido, que ama y sostiene la iglesia. Termino. 5 consejos para comprometernos y apasionarnos más con la iglesia. Lo primero que debemos hacer es considerar lo que Cristo hizo por la iglesia. Imagínense, pónganse a considerar esto. Hay un grupo de personas que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, estando en condición de pecadores, corrompidos y depravados por el pecado. Así estábamos cada uno de nosotros. Pero considere que lo que hizo Cristo es, siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo hombre y vino a morir y a padecer y a ser sepultado y a resucitar y al ascender. Todo eso lo hizo para que nosotros, siendo pecadores, seamos su esposa perfecta. Realmente es para considerarlo, realmente es para ver el milagro. Hermanos, entre nosotros todos somos milagro de parte de Dios, porque siendo pecador, ahora somos hijos de Dios. Y eso es mucho para glorificar a Dios.
Por eso es que teniendo tan alto precio la iglesia, dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles 20, 28, haciendo una gran advertencia a los pastores de cuidar a la iglesia. Hechos 20, 28 dice, por lo tanto, mirad por vosotros y por el rebaño. Esto le está diciendo a los pastores. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él ganó con su propia sangre. Está diciendo a los pastores que tienen intención de querer enriquecerse con la iglesia, manipular la iglesia, le está diciendo, tengan cuidado, porque la iglesia no es de ustedes, es de Cristo. Él la compró y pagó con su sangre. Por lo tanto, tengan mucho cuidado cómo tratan a la iglesia. Apacienten a ese rebaño que Dios los ha puesto allí. Qué importante es ver lo que Cristo hace por su iglesia. Lo segundo para considerar es lo que la iglesia es. ¿Qué somos nosotros? ¿Se puso a pensar quiénes somos nosotros? Somos los receptores de la gracia de Dios. Somos un pueblo escogido para recibir la redención de Cristo. Somos los destinatarios de la más grande bendición. Es la vida de Cristo dada por nosotros. Somos el objeto del amor entrañable del Padre. Él se entregó, Jesucristo, por amor, siendo nosotros aún pecadores. Somos nosotros el lugar favorito donde Dios envía bendiciones. Somos el lugar donde Dios determinó que seamos llamados templo del Espíritu. Él habita en nosotros. Somos el lugar donde nosotros sentimos la presencia de Dios. ¿Qué es la iglesia? Realmente es para valorar, realmente es para glorificar a Dios lo que Él hizo por nosotros. Tercero, consideremos lo que Dios hace a través de su iglesia. Esto es muy importante. Por medio de la iglesia, Dios salva personas. Por medio de la iglesia. Ahora no es tarea del predicador, no es tarea del evangelista, es tarea de toda la iglesia. Yo debo predicar el evangelio. Es nuestra responsabilidad de discipular a los que ganamos. ¿Se entiende? Predíquele a alguien y luego empiece a discipularlo, a crearlo, a formarlo en carácter conforme a la palabra de Dios. Es nuestra tarea. Dios a través de su iglesia muestra su gloria. Dios a través de su iglesia muestra su gloria. Dios a través de la iglesia frena y refrena la maldad de este mundo. Este mundo sería un caos si no estuvieran nosotros acá. Porque nosotros, la iglesia, estamos aquí, todavía la gracia frena la iniquidad y la maldad del hombre. ¿Se dio cuenta de eso? La palabra de Dios le dijo a Abraham, y es lo mismo que nos pasa a nosotros porque somos salvos por la fe, igual que Abraham, nosotros somos bendición. No somos de bendición, sino somos bendición. Usted es bendición en su casa, si todos los demás son inconversos, ellos son bendecidos por usted. Usted es bendición en su trabajo. Su patrón va a ganar más dinero, van a tener más cosas, no por sus mañas y por sus fraudes, sino porque usted es bendición. Si usted se va, ese lugar se cierra. Somos bendición. Yo debo entender que soy bendición, que soy luz. Donde voy hay luz, porque yo resplandezco la luz de Cristo. Somos la sal, damos sentido a este mundo. Este mundo no tendría sentido sin la iglesia. Por eso es que somos especiales. Somos especiales. Y Dios manifiesta su gracia. Dios manifiesta su amor por la iglesia. Dios manifiesta su misericordia. Dios quiere ayudar al necesitado a través de su iglesia. Por eso es bueno resaltarlo. Pero aquí hay algo precioso que dice en Efesios capítulo 3, que le va a llenar de asombro. Efesios capítulo 3, del versículo 8 al versículo 10. Qué interesante es ver esto. Dice el apóstol Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es incalculable, es incontable. No sé cuánto dinero podrá tener el hombre más rico del mundo, no lo sé.
Pero las riquezas de nuestro Salvador es incalculable por su gracia. Y dice, nosotros tenemos este mensaje de predicar el glorioso evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para la multiforme sabiduría, o sea, la sabiduría que tiene muchas formas de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Escucha esto, ¿será posible de que Dios quiera mostrar la cantidad de su sabiduría por medio de la iglesia? O sea, si usted se considera de este grupo, de la iglesia de Cristo, aquí, siéntase privilegiado porque Dios te escogió para hacer cosas, para hacer obras, para hacer y llevar adelante un mensaje que mire lo que hace. Dice, por medio de la iglesia, para dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa son los lugares celestiales, otra cosa las regiones celestes. Los ángeles caídos, los demonios, están en lugares celestes, es la órbita atmosférica de nuestra Tierra. Pero lugares celestiales solamente son las potestades angelicales santas de nuestro Dios. Ahora, Dios no creó a los ángeles para enseñarnos a nosotros. Dios escogió a los pecadores, condenados, desobedientes, reprobados, esos pecadores pervertidos por el pecado, los transformó, los hizo nueva criatura para que ellos den a conocer a los ángeles, ¡wow!, la sabiduría y la gracia de Dios. ¿No les causa asombro esto? Los ángeles no pueden creer lo que están viendo. Ellos ven y aprenden y se maravillan. Primero, ellos fueron creados todos seres angelicales. Ellos no nacieron, fueron creados. Segundo, ellos miran cómo la cantidad de personas que eran pecadoras, distintas clases de pecados, en distintas partes del mundo, con distintos hábitos y culturas, con sus problemas y con todas sus cosas, ahora son una iglesia. Y se aman, y se estimulan, y se respetan, y evangelizan, y comparten, y se gozan. Eso es maravilla para ellos. Y ellos ven cómo la iglesia puede adorar y glorificar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo no vino a este mundo a redimir ángeles, sino a nosotros, a su iglesia. Cristo no se dio por los ángeles en la cruz del Calvario. Ellos observan que nosotros, la iglesia, somos los más preciosos para Dios. Y lo último, consideremos lo que la iglesia será en el futuro. Cuando Cristo venga, seremos transformados a su gloria. Seremos transformados tal cual Él es. Cuando estemos en la gloria, no será lo más importante las calles de oro, las puertas de perlas o el mar de cristal. Decía el pastor, habrá dos cosas preciosas. Una es Dios, Jesucristo, viéndole a Él cara a cara. Y lo segundo es que nosotros estaremos allí a la imagen de Cristo. Un gran escritor cristiano, C.S. Lewis, él escribía algo y diciendo, si nosotros viéramos ahora a este hermano que vos tenés al lado tuyo, aquí, ¿sí?, que nos vemos arrugados, algunos más viejitos que otros, algunos ya le faltan dientes, otros están con canas, ¿sí?, algunos están con dolor de espalda, de cuerpo, maltratados por la vida, maltratados por el trabajo, ya las manos están envejecidas, encallecidas. Ese hermano que a lo mejor fermenta fuerte en verano, ¿se entiende? Ese hermano que siempre viene transpirado y tengo que saludarlo con todo mi amor, ¿sí?
Ese hermano que a veces nosotros no estimamos mucho, lo miramos o lo menospreciamos o tenemos algún cierto criterio de esa persona, si es así o no es así, no importa lo que tú pienses. Este escritor Lewis decía, si nosotros pudiéramos ver ahora lo que ese hermano que está al lado tuyo va a hacer cuando esté glorificado, cuando sea transformado en gloria, nos veríamos tentados a postrarnos y adorarlo al hermano. Porque es tan grande el resplandor de la gloria de Cristo en nosotros, que nosotros no podríamos contenernos a eso. Imagínense, Juan en la isla de Patmos, después que recibió toda la información de este ángel, ¿se acuerda lo que hizo al final? Cuando terminó todo, se postró para adorar al ángel, y el ángel dice, no, a mí no, adora a Dios, adora a Dios. O sea, esa expresión de gloria lo llevó al mismo apóstol Juan a adorar equivocadamente. Estos hermanos que están aquí y tus hermanos en la iglesia son tan preciosos cuando entendemos nosotros lo que van a hacer. Sí, hay que tener paciencia, Dios está obrando en nosotros. ¿Sí o no? Hay que tener mucha paciencia. A veces hay días que no lo trago a mi hermano, pero lo tengo que amar, lo tengo que soportar. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque sea como sea, si Dios lo puso en la iglesia, ese hermano está destinado a la gloria. Va a ser transformado. Entonces téngale paciencia, tenga amor, disfrute de la iglesia de Cristo. Bueno, terminamos en esta tarde. Espero que le haya gustado y le haya aprendido. Yo fui muy ministrado por la enseñanza del hermano Sugel, un hombre a quien bendigo y valoro mucho como maestro, y también nos hace bien a nosotros aprender y transmitir todas las cosas que la Escritura nos manda a nosotros. Así que les animo a que consideren apasionarse por la iglesia. No hay nada en este mundo más lindo, por lo menos para los ojos de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia. Y si Él está apasionado por la iglesia, bueno, nosotros deberíamos comenzar a estarlo. Amén.